Preguntas existenciales sobre religión, filosofía, metafísica y ciencia para que me las responda con conocimiento, lógica y objetividad la IA ChatGPT. A la primera pregunta, ¿cuáles son los tipos de dioses en las distintas creencias? Aquí tienes los tipos principales de dioses en distintas religiones con ejemplos. 1. Monoteísmo, un solo Dios supremo como en el judaísmo, Yahvé, el cristianismo, Dios, y el islam, Alá. 2. Politeísmo, múltiples dioses con roles y poderes específicos como en la mitología griega Zeus, Atenea, romana, Júpiter, Venus, e hindú, Brahma, Vishnu, Shiva. 3. Panteísmo. Dios está presente en todo el universo y es idéntico a la naturaleza, como en algunas formas de hinduismo y en el taoísmo. 4. Deísmo. Un Dios creador que no interviene en el mundo después de su creación, común en algunos pensadores de la Ilustración como Voltaire y Thomas Jefferson. 5. Ateísmo y agnosticismo. No creen en ningún Dios o mantienen que la existencia de Dios es incierta. Ejemplos de ateísmo son Richard Dawkins y Sam Harris, mientras que el agnosticismo incluye figuras como Karl Popper. A la pregunta 2, si se confirmara la existencia del alma, ¿cuáles serían sus funciones en el mundo actual? Si se asumiera la existencia del alma, su función en el mundo actual podría variar según las creencias y perspectivas filosóficas o religiosas. Aquí hay algunas ideas basadas en diferentes tradiciones y enfoques. 1. Religión y espiritualidad. En muchas tradiciones religiosas, el alma es vista como la esencia que guía el comportamiento moral y ético de una persona. Se cree que proporciona una conexión con valores espirituales y una orientación hacia el bien. El alma podría ser el medio por el cual los individuos se conectan con lo divino o con una dimensión trascendental de la existencia. Esta conexión puede ofrecer sentido, propósito y trascendencia. 2. Psicología y filosofía. En algunos enfoques filosóficos, el alma podría ser vista como el núcleo de la identidad personal, proporcionando coherencia y continuidad a lo largo de la vida de una persona. La idea del alma podría estar relacionada con la conciencia y el sentido de la vida, aportando una perspectiva sobre la existencia más allá de la materialidad y la finitud. 3. Impacto en la sociedad y la cultura. La creencia en el alma puede influir en los valores culturales y las normas sociales, fomentando prácticas que refuercen el respeto, la empatía y la comunidad. La idea del alma podría inspirar a las personas a buscar el crecimiento personal y la autorrealización, promoviendo una búsqueda de significado y propósito en la vida. En resumen, la función del alma, si existiera, podría estar relacionada con la moralidad, la identidad personal, la conexión espiritual y el desarrollo personal, influyendo en la forma en que los individuos y las sociedades entienden y abordan la vida y la existencia. A la pregunta 3, si no existiera el alma, ¿qué reemplazaría esas funciones? Si el alma no existiera, varias de las funciones que se le atribuyen podrían ser sustituidas por otros conceptos o estructuras dentro de diferentes ámbitos. 1. Religión y espiritualidad. Vía moral y ética. En ausencia del alma, la moralidad y la ética podrían fundamentarse en principios racionales y universales, como la filosofía ética o las normas sociales consensuadas. La ética podría derivarse de la reflexión racional, el bienestar general y los acuerdos sociales. Conexión con lo divino. La espiritualidad podría ser entendida como una construcción cultural o psicológica en lugar de una conexión con un alma trascendental. La búsqueda de significado podría enfocarse en experiencias personales, comunitarias y culturales. 2. Psicología y filosofía. Identidad personal. La identidad personal podría ser explicada a través de la psicología y la neurociencia, que estudian cómo el cerebro, la memoria y la personalidad contribuyen a la continuidad del yo a lo largo del tiempo. Conciencia y sentido de la vida. El sentido de la vida y la conciencia podrían ser entendidos en términos de procesos cognitivos y emocionales, así como de experiencias y objetivos personales. La búsqueda de propósito podría estar basada en la realización personal, las relaciones interpersonales y los logros. 3. Impacto en la sociedad y la cultura. Valores culturales. La influencia en los valores culturales y las normas sociales podría surgir de principios humanistas, científicos y empíricos, que promuevan el bienestar, la justicia y la cooperación basados en la experiencia y el conocimiento. Desarrollo personal. La motivación para el crecimiento personal podría estar basada en la psicología positiva, el automejoramiento y las metas personales, sin necesidad de un concepto espiritual como el alma. En resumen, si el alma no existiera, las funciones relacionadas con la moralidad, la identidad y el propósito podrían ser abordadas a través de marcos racionales, científicos y culturales, que proporcionan explicaciones y guías basadas en la experiencia humana y el conocimiento empírico. A la pregunta 4, respecto al cristianismo, Dios abrahámico, ¿cómo interpretas el Génesis del Antiguo Testamento si estuviera escrito en sentido totalmente metafórico?
Si consideramos el Génesis como un texto metafórico, podemos entenderlo no como un relato literal de los orígenes del universo y la humanidad, sino como una serie de narraciones simbólicas que transmiten enseñanzas y verdades profundas sobre la condición humana, la relación con lo divino y el mundo. Aquí te explico algunas interpretaciones comunes del Génesis desde una perspectiva metafórica. 1. Creación en 7 días. Los 7 días de la creación pueden interpretarse como un símbolo de orden y propósito en el universo, en lugar de una secuencia literal de eventos. Cada día puede representar una fase de organización y estructuración, y enfatiza la idea de que el mundo tiene un origen y una intención detrás de su existencia, destacando la importancia del equilibrio y el descanso. El 7º día. 2. Adán y Eva en el jardín del Edén. La historia de Adán y Eva se puede ver como una metáfora sobre la inocencia, la tentación y la pérdida de la pureza original. El jardín representa un estado ideal de armonía con la naturaleza y lo divino, mientras que el acto de comer del árbol del conocimiento simboliza la transición de la inocencia a la conciencia y la responsabilidad moral. Este relato aborda temas sobre la libertad, la desobediencia y las consecuencias de nuestras elecciones. 3. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol simboliza la capacidad humana para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y el deseo de conocimiento y autonomía. La caída, al comer del fruto, puede interpretarse como un mito que explica la complejidad de la vida humana, marcada por la dualidad del bien y el mal, y la inevitabilidad de enfrentar dificultades y sufrimientos. 4. El diluvio de Noé. La historia del diluvio y la salvación de Noé puede verse como una narrativa sobre la renovación y el juicio moral, donde la humanidad tiene la oportunidad de reiniciar y corregir sus errores. Es una alegoría de la destrucción y la regeneración, y refleja la idea de que el mal y la corrupción tienen consecuencias, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. 5. La Torre de Babel. Esta historia se interpreta como una lección sobre la arrogancia y los límites de la ambición humana. La torre simboliza el intento humano de alcanzar lo divino a través del poder y el control, y su colapso enseña la importancia de la humildad y la diversidad. También puede verse como una explicación de la diversidad de lenguas y culturas. 6. Metáforas sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. En conjunto, los relatos del Génesis abordan temas universales sobre la naturaleza humana, nuestras debilidades, la búsqueda de propósito y la relación con un poder superior. Las historias funcionan como lecciones éticas y reflexiones sobre la vida, más que como reportes históricos. 7. Simbolismo del orden y el caos. El Génesis comienza con un mundo caótico y vacío, y a través de la palabra de Dios, se ordena y cobra forma. Esto puede interpretarse como una metáfora de cómo encontramos orden en nuestras vidas a través de la estructura, las leyes y los principios. Es una representación del paso del caos al orden, algo aplicable tanto a la creación del mundo como a la experiencia humana. Al ver el Génesis como un texto metafórico, se convierte en una herramienta para reflexionar sobre la existencia humana y los desafíos que enfrentamos, más allá de las fronteras de la interpretación literal. Se enfoca en enseñanzas morales, la condición humana y las preguntas fundamentales de la vida, ofreciéndonos un marco para entender nuestra relación con el mundo y con lo sagrado. A la pregunta 5, ¿cuál es la personalidad de Dios en la Biblia? En la Biblia, la personalidad de Dios se presenta de manera compleja y multifacética, abarcando una amplia gama de atributos y características que varían a lo largo de los textos. A continuación, algunos aspectos clave de la personalidad de Dios según la Biblia. 1. Creador y todopoderoso. En el Génesis, Dios es presentado como el creador del universo y de todo lo que existe. Se le describe como todopoderoso, omnipotente, capaz de crear el mundo con solo su palabra, lo que resalta su poder absoluto sobre la creación. 2. Justo y juez. Dios es frecuentemente descrito como un juez justo que establece y aplica leyes morales. Se preocupa por la justicia y se muestra dispuesto a castigar el pecado y la desobediencia, como en las historias del diluvio, Génesis y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Su justicia es inflexible, pero también equitativa. 3. Misericordioso y compasivo. A pesar de su carácter justo, la Biblia también enfatiza la misericordia y la compasión de Dios. Es lento para la ira y rico en amor, Éxodo 34:6. A lo largo de la Biblia, muestra perdón a quienes se arrepienten y buscan su gracia, como se ve en la historia de Jonás y Nínive o en la parábola del hijo pródigo. 4. Celoso y exclusivo. Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso, Éxodo 20:5, que demanda exclusividad en la adoración y no tolera la idolatría. Quiere que su pueblo sea leal y no adore a otros dioses o ídolos, lo cual se repite a lo largo del Antiguo Testamento. 5. Padre amoroso y protector. En el Nuevo Testamento, especialmente a través de las enseñanzas de Jesús, Dios es retratado como un padre amoroso que cuida y protege a sus hijos. Se resalta su cercanía y el deseo de tener una relación personal con la humanidad. 6. Inmutable y fiel. Dios es presentado como inmutable, no cambia, y siempre fiel a sus promesas. Esto se refleja en la relación con el pueblo de Israel, a quien guía y protege a pesar de sus fallas constantes.
7. Santo y perfecto, Dios es descrito como absolutamente santo, separado del pecado e impuro. Se presenta como el estándar máximo de perfección moral y espiritual, lo que demanda santidad de su pueblo. 8. Misterioso y soberano, aunque la Biblia busca revelar a Dios, también reconoce que sus caminos y pensamientos son más altos que los de los seres humanos, Isaías 55, 8-9. Hay un aspecto de misterio y trascendencia en Dios que está más allá del completo entendimiento humano. 9. En las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, Dios a veces se describe como celoso, iracundo o dispuesto a la guerra, especialmente en el Antiguo Testamento, donde estas características reflejan demandas de lealtad exclusiva y la defensa de su pueblo en contextos históricos de conflicto. Sin embargo, estas descripciones no implican inseguridades humanas, sino que representan justicia o protección divina. 10. La coherencia del Dios de la Biblia depende de la interpretación. Muchos creyentes ven a Dios como coherente, considerando las aparentes diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento como distintas facetas de un mismo ser divino. Las críticas de incoherencia suelen basarse en estas diferencias, pero se argumenta que el contexto histórico y la evolución de la revelación divina explican estas variaciones. En última instancia, la percepción de coherencia o incoherencia varía según las creencias y enfoques teológicos de cada persona. En el Nuevo Testamento y en el Islam, se enfatizan más los atributos de amor, misericordia y compasión de Dios, aunque la justicia y la rectitud siguen siendo importantes. Las interpretaciones varían y muchas lecturas modernas enfatizan que estos aspectos deben entenderse en su contexto y no de manera literal. En conjunto, la Biblia presenta a Dios como un ser profundamente complejo, que combina justicia con misericordia, poder con amor, y soberanía con una invitación a una relación cercana con la humanidad. A la pregunta 6, si se confirmara la existiera Dios o un absoluto, ¿cuál es la existencia o forma de Dios más coherente con el mundo como ha sido creado y como es? La cuestión sobre la existencia y la naturaleza de Dios es profundamente filosófica y teológica, y no tiene una respuesta definitiva, ya que depende mucho de creencias personales, culturales y religiosas. Sin embargo, si consideramos una visión de Dios que sea coherente con el mundo tal como lo observamos, algunas interpretaciones podrían ser más compatibles con ciertas realidades observables. 1. Dios como principio abstracto o fuerza impersonal, en lugar de un ser personal y consciente, esta visión entiende a Dios como la esencia de las leyes del universo, una fuerza que gobierna la existencia sin una voluntad individual. Esto encajaría con una visión científica del mundo, donde el universo opera según leyes físicas inmutables. 2. Dios como la fuente de la existencia y la conciencia, en lugar de un creador con atributos humanos, esta perspectiva ve a Dios como la base de toda existencia y conciencia, una realidad última que trasciende la materia. Esto es coherente con algunas formas de panteísmo o panenteísmo, donde Dios es el fundamento de todo lo que existe, incluido el universo y la mente humana. 3. Dios como una metáfora para la complejidad y el misterio del universo. Otra interpretación podría ver a Dios no como un ser literal, sino como una metáfora que encapsula el misterio, la complejidad y la maravilla del cosmos. Esto refleja una postura más agnóstica o humanista, donde Dios simboliza lo desconocido o lo profundamente inspirador en la naturaleza y la existencia. 4. Dios como el bien supremo o la moralidad intrínseca. Esta perspectiva vería a Dios como el ideal último del bien, la verdad o la belleza. Desde este punto de vista, la existencia de Dios no se refiere a un ser concreto, sino a los ideales que guían la acción humana hacia la bondad y la justicia. En resumen, una interpretación coherente de Dios con el mundo tal como es podría inclinarse hacia conceptos más abstractos y menos antropomórficos, enfatizando la idea de un principio fundamental o un ideal último que subyace en la realidad, en lugar de un ser personal con intenciones y emociones humanas. Pregunta 7. Si consideramos que Jesucristo alguien en que existió pero que era un humano normal, ¿cómo se defiende su personalidad? Si consideramos a Jesucristo como un humano normal, sin atribuirle divinidad, su personalidad sigue siendo notable y digna de análisis. En este enfoque, su carácter y acciones se interpretan a través de sus enseñanzas, comportamiento y el impacto que tuvo en las personas a su alrededor. Aquí están algunos aspectos clave de su personalidad, considerando que fue un humano. 1. Compasivo y empático. Jesús es representado como una figura profundamente compasiva que se preocupa por los marginados, los enfermos y los pobres. Su disposición para asociarse con los socialmente excluidos como los leprosos, pecadores y recaudadores de impuestos, refleja una empatía genuina y un deseo de inclusión y justicia social. 2. Sabio y enseñante. A lo largo de los evangelios, Jesús se muestra como un maestro excepcional con una capacidad única para comunicar ideas complejas de manera accesible a través de parábolas y metáforas. Su sabiduría se centra en valores universales como el amor, el perdón y la humildad, y sus enseñanzas han perdurado a lo largo del tiempo por su profundidad y aplicabilidad a la vida cotidiana. 3. Valiente y resuelto. Jesús demostró una notable valentía al desafiar las normas sociales y religiosas de su tiempo.
No temía confrontar a los líderes religiosos y políticos cuando consideraba que estaban actuando injustamente o de manera hipócrita. Esta valentía se muestra también en su disposición a enfrentar el sufrimiento y la muerte por sus convicciones. 4. Pacífico y no violento. Jesús abogó por la no violencia y el amor al prójimo, incluso a los enemigos. Predicó el perdón y la reconciliación, y es conocido por su enseñanza de poner la otra mejilla. Este pacifismo radical es una de las características más distintivas de su personalidad. 5. Humilde y servicial. Aunque por un lado se consideraba hijo directo de Dios, Jesús se presentó como un servidor de los demás, modelando la humildad y el servicio incluso en su trato con sus discípulos. El lavado de los pies de sus discípulos es un ejemplo simbólico de su enfoque de liderazgo basado en el servicio, no en la autoridad o el dominio. 6. Carismático y líder natural, atraía multitudes y tenía un carisma que inspiraba a otros a seguirlo. Este carisma no se basaba en el poder o la riqueza, sino en su habilidad para conectar profundamente con las personas y motivarlas hacia un propósito mayor. 7. Visionario y transformador. Jesús fue un visionario que promovió una visión de un mundo basado en la justicia, la misericordia y el amor incondicional. Su mensaje de un reino de Dios se puede interpretar como una llamada a un cambio radical en las actitudes y comportamientos humanos. 8. Autocontrol y serenidad. A lo largo de las narraciones, Jesús muestra un notable autocontrol y serenidad, especialmente en situaciones de conflicto y estrés, como su juicio y crucifixión. Este dominio propio resalta una profunda integridad y coherencia con sus enseñanzas. Desde esta perspectiva, aunque se le considere solo como un ser humano, la personalidad de Jesús es la de un líder moral y social profundamente influyente, cuyas acciones y enseñanzas continúan resonando por su humanidad y relevancia ética. Su vida ofrece un modelo de compasión, coraje y dedicación a los principios que trascienden el tiempo y la cultura. Respecto a sus milagros y acciones, si consideramos que Jesucristo fue un humano normal y no una figura divina, los milagros que se le atribuyen en los evangelios podrían interpretarse de varias maneras alternativas. Aquí algunas perspectivas sobre los milagros desde un enfoque no sobrenatural. 1. Metáforas o alegorías. Algunos estudiosos sugieren que los relatos de milagros pueden haber sido escritos como metáforas o alegorías para transmitir verdades espirituales o enseñanzas morales. Por ejemplo, la historia de dar vista a los ciegos podría simbolizar traer claridad y entendimiento a quienes viven en la oscuridad o la ignorancia. 2. Fenómenos naturales exagerados o malinterpretados. Es posible que ciertos eventos naturales que ocurrieron en el tiempo de Jesús hayan sido interpretados como milagros. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces podría explicarse como un acto de generosidad colectiva, donde su ejemplo inspiró a la multitud a compartir lo que tenían, resultando en abundancia para todos. 3. Sanaciones psicosomáticas o efecto placebo. Muchas de las sanaciones atribuidas a Jesús podrían explicarse por el poder de la sugestión y la fe. La creencia intensa en su capacidad para sanar, tanto por parte del enfermo como de quienes observaban, podría haber desencadenado curaciones psicosomáticas o mejoras significativas en la salud de las personas. Esto no es raro en contextos religiosos y espirituales, donde la fe tiene un fuerte impacto psicológico. 4. Exageraciones o adaptaciones de tradiciones orales. Los relatos de los evangelios fueron escritos décadas después de los eventos que describen y, en muchos casos, se basaron en tradiciones orales que podrían haber sido exageradas o embellecidas con el tiempo. Lo que comenzó como un evento notable pero natural pudo haberse transformado en un milagro a través de la narración y la reinterpretación de la comunidad. 5. Actos simbólicos. Algunos milagros pueden haber sido actos simbólicos destinados a comunicar un mensaje o a desafiar las normas sociales y religiosas de la época. Por ejemplo, sanar en el día de reposo, Shabbat, podría haber sido un acto para subrayar la importancia de la compasión por encima de las estrictas reglas religiosas. 6. Influencias culturales y literarias. En el contexto del mundo antiguo, donde los relatos de figuras religiosas realizando milagros eran comunes, los autores de los evangelios podrían haber incluido estos elementos para presentar a Jesús en términos comparables a otras figuras milagrosas de la época, como profetas o héroes culturales. Estas interpretaciones no niegan la posibilidad de que Jesús haya tenido un impacto real y profundo en las personas de su tiempo, sino que ofrecen formas de entender los relatos de milagros dentro de un marco humano y cultural. En cualquier caso, la figura de Jesús sigue siendo vista como un modelo inspirador de fe, amor y transformación personal y social, independientemente de cómo se interpreten los relatos de sus milagros. Pregunta 8. ¿Cómo es más probable que exista el apocalipsis en un mundo que no exista Dios? Si consideramos un mundo en el que no existe Dios o intervención divina, las posibles formas en las que podría ocurrir un apocalipsis serían más bien el resultado de factores naturales, humanos o tecnológicos. A continuación, te presento algunas de las formas más probables de un apocalipsis en un mundo sin intervención divina. 1.
Cambio climático catastrófico. El cambio climático extremo debido al calentamiento global puede llevar a condiciones inhospitalarias para la vida humana, como el aumento del nivel del mar, olas de calor letales, sequías prolongadas y la pérdida de biodiversidad. Esto podría desencadenar crisis alimentarias, migraciones masivas, conflictos por recursos y eventualmente el colapso de la civilización. 2. Guerra nuclear. La existencia de armas nucleares y las tensiones geopolíticas entre potencias mundiales podrían llevar a un conflicto nuclear, que tendría consecuencias devastadoras a nivel global. Esto podría incluir la destrucción masiva de ciudades, la muerte de millones de personas y un invierno nuclear que afectaría la supervivencia de la humanidad. 3. Pandemias globales. Un patógeno altamente contagioso y letal podría desencadenar una pandemia global que supere la capacidad de respuesta médica y sanitaria. Esto podría llevar a un colapso social y económico, junto con una alta mortalidad. 4. Inteligencia artificial fuera de control. La creación de una inteligencia artificial superinteligente que actúe de manera autónoma y sin controles adecuados podría representar una amenaza existencial. Si una IA avanzada desarrollara objetivos en conflicto con la humanidad, o si se usara de manera irresponsable, podría tener consecuencias catastróficas. 5. Colapso ecológico. La destrucción continua de los ecosistemas, la deforestación, la contaminación y la extinción masiva de especies podrían desencadenar un colapso ecológico. Esto pondría en riesgo la supervivencia de muchas formas de vida, incluida la humana, al destruir las bases de la alimentación y otros recursos esenciales. 6. Impacto de un asteroide o cometa. Un impacto significativo de un asteroide o cometa podría causar una destrucción masiva, similar a lo que se cree que sucedió con los dinosaurios. Esto podría desencadenar incendios globales, tsunamis, y un invierno de impacto que bloquearía la luz solar y enfriaría el planeta. 7. Colapso de sistemas sociales y económicos. Factores como la desigualdad extrema, la corrupción, la sobreexplotación de recursos y el deterioro de las instituciones podrían llevar al colapso social y económico. Esto podría desencadenar conflictos civiles, anarquía y la fragmentación de la sociedad a gran escala. 8. Supervolcanes. La erupción de un supervolcán, como el de Yellowstone, podría arrojar tanta ceniza y gases a la atmósfera que causaría un invierno volcánico. Esto podría llevar a una caída drástica de las temperaturas globales, pérdida de cosechas y un colapso de las cadenas de suministro de alimentos. Estas posibles formas de un apocalipsis son escenarios que se derivan de procesos naturales o de la acción humana y tecnológica. Todos ellos representan riesgos reales basados en la comprensión científica y tecnológica actual, y muchos de estos riesgos pueden ser mitigados mediante la cooperación internacional, la ciencia y la gestión responsable de los recursos y las tecnologías. Pregunta 9. Si se confirmara la existiera Dios, ¿cuál es la existencia o forma de más coherente en el mundo como es? La cuestión sobre la existencia y la naturaleza de Dios es profundamente filosófica y teológica, y no tiene una respuesta definitiva, ya que depende mucho de creencias personales, culturales y religiosas. Sin embargo, si consideramos una visión de Dios que sea coherente con el mundo tal como lo observamos, algunas interpretaciones podrían ser más compatibles con ciertas realidades observables. 1. Dios como principio abstracto o fuerza impersonal, en lugar de un ser personal y consciente. Esta visión entiende a Dios como la esencia de las leyes del universo, una fuerza que gobierna la existencia sin una voluntad individual. Esto encajaría con una visión científica del mundo, donde el universo opera según leyes físicas inmutables. 2. Dios como la fuente de la existencia y la conciencia, en lugar de un creador con atributos humanos. Esta perspectiva ve a Dios como la base de toda existencia y conciencia, una realidad última que trasciende la materia. Esto es coherente con algunas formas de panteísmo o panenteísmo, donde Dios es el fundamento de todo lo que existe, incluido el universo y la mente humana. 3. Dios como una metáfora para la complejidad y el misterio del universo. Otra interpretación podría ver a Dios no como un ser literal, sino como una metáfora que encapsula el misterio, la complejidad y la maravilla del cosmos. Esto refleja una postura más agnóstica o humanista, donde Dios simboliza lo desconocido o lo profundamente inspirador en la naturaleza y la existencia. 4. Dios como el bien supremo o la moralidad intrínseca. Esta perspectiva vería a Dios como el ideal último del bien, la verdad o la belleza. Desde este punto de vista, la existencia de Dios no se refiere a un ser concreto, sino a los ideales que guían la acción humana hacia la bondad y la justicia. En resumen, una interpretación coherente de Dios con el mundo tal como es podría inclinarse hacia conceptos más abstractos y menos antropomórficos, enfatizando la idea de un principio fundamental o un ideal último que subyace en la realidad, en lugar de un ser personal con intenciones y emociones humanas. Pregunta 10. Si hubiera vida después de la muerte, ¿cuál sería la forma más lógica y coherente? Si consideramos la posibilidad de una vida después de la muerte y buscamos una forma que sea coherente con lo que sabemos del mundo, podrían surgir varias interpretaciones. 1.
Continuación de la conciencia en una forma abstracta o energética. Una visión podría ser que, tras la muerte, la conciencia no se apaga, sino que se transforma o se integra en una forma de existencia energética o abstracta. Esto se alinea con ideas sobre la conservación de la energía y teorías que sugieren que la conciencia podría ser un fenómeno cuántico. Aunque no hay evidencia científica sólida para esta visión, se basa en la noción de que la energía de la conciencia podría persistir de alguna forma. 2. Reencarnación o ciclos de existencia. La idea de la reencarnación, presente en varias religiones y filosofías orientales, sugiere que la vida después de la muerte implica un ciclo continuo de nacimientos y muertes. Esto puede verse como una forma coherente con la naturaleza cíclica que observamos en muchos procesos naturales, como el ciclo del agua o la regeneración celular. En esta visión, la esencia de un individuo, alma, conciencia, etc., podría renacer en una nueva forma de vida. 3. Subsistencia en una dimensión paralela o realidad alternativa. Otra interpretación especulativa es que la vida después de la muerte podría implicar la existencia en una dimensión paralela o realidad alternativa que no está perceptible por los sentidos humanos actuales. Esta idea encuentra algo de respaldo en teorías físicas que exploran la existencia de dimensiones adicionales en el universo. 4. Continuación simbólica o en la memoria colectiva. Una forma más naturalista y psicológica de vida después de la muerte podría ser a través de la influencia y el legado que una persona deja en los demás. Aunque no implica una vida consciente, nuestras acciones, enseñanzas y recuerdos continúan afectando a las generaciones futuras, lo que puede considerarse una continuación simbólica de la vida. 5. Experiencia simulada o digital. Con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, algunos han especulado sobre la posibilidad de que la conciencia humana podría ser subida o replicada en una simulación digital. Esta idea es coherente con la tendencia actual hacia la digitalización y la exploración de la inteligencia artificial, aunque sigue siendo una especulación más futurista que una realidad inmediata. Cada una de estas visiones intenta ofrecer una forma coherente de vida después de la muerte basada en distintas interpretaciones del conocimiento actual y especulaciones sobre lo que podría ser posible más allá de las limitaciones actuales de la ciencia y la filosofía. Pregunta 11. ¿Cuáles son las mayores similitudes entre las distintas religiones? Aunque las religiones del mundo son diversas y tienen creencias y prácticas únicas, también comparten muchas similitudes en términos de valores, enseñanzas y estructuras fundamentales. Aquí te presento algunas de las mayores similitudes entre distintas religiones. 1. Creencia en lo sagrado o trascendental. La mayoría de las religiones reconocen la existencia de una realidad superior, divina o sagrada, ya sea en la forma de un dios único, monoteísmo, múltiples dioses, politeísmo, o un principio espiritual universal, panteísmo. Este concepto puede variar, pero la idea de lo trascendental es un elemento común. 2. Ética y moralidad. Las religiones suelen proporcionar un código ético o moral que guía el comportamiento humano. Estas enseñanzas promueven virtudes como la honestidad, la compasión, la generosidad, el respeto y la justicia. Ejemplos incluyen los 10 mandamientos en el judaísmo y el cristianismo, el concepto del Dharma en el hinduismo, y las enseñanzas de Confucio sobre la ética personal y social. 3. La regla de oro. Muchas religiones promueven una versión de la regla de oro, tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Esta idea aparece en el cristianismo, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti; el islam, ninguno de vosotros cree hasta que desea para su hermano lo que desea para sí mismo; el budismo, el hinduismo y muchas otras tradiciones. 4. Ritos y ritualidad. Las religiones suelen incluir rituales, ceremonias y prácticas sagradas que marcan los momentos importantes de la vida: nacimiento, matrimonio, muerte, así como festividades y actos de adoración. Estos rituales ayudan a conectar a los practicantes con lo divino y con su comunidad. 5. Enseñanzas sobre la vida y la muerte. Casi todas las religiones ofrecen una perspectiva sobre el significado de la vida, el propósito de la existencia humana y lo que ocurre después de la muerte. Estas enseñanzas buscan dar sentido a la experiencia humana y proporcionar consuelo ante la inevitabilidad de la muerte. 6. Búsqueda de la paz y la armonía interior. Muchas religiones enseñan la importancia de la paz interior, la meditación, la oración o la reflexión como medios para alcanzar la armonía personal y espiritual. Por ejemplo, el budismo enfatiza la meditación y la superación del deseo para alcanzar la iluminación, mientras que en el cristianismo la oración y la fe son caminos hacia la paz del alma. 7. Comunidad y pertenencia. Las religiones a menudo proporcionan un sentido de pertenencia a una comunidad más grande, ya sea a través de la congregación, la Ummah en el Islam, la Sangha en el budismo, o la comunidad de creyentes en el cristianismo. Esta comunidad proporciona apoyo emocional, social y espiritual a sus miembros. 8. Narrativas y mitos comunes. Muchas religiones comparten narrativas similares, como la creación del mundo, el diluvio, héroes divinos o semidivinos, y la lucha entre el bien y el mal. Estas historias sirven para enseñar lecciones morales y explicar el orden del mundo.
9. Búsqueda de la redención o salvación. Aunque la forma exacta varía, muchas religiones incluyen la idea de redención, salvación, iluminación o liberación. Esto puede significar la unión con lo divino, la liberación del ciclo de reencarnación, o la entrada a un estado eterno de paz y felicidad. 10. Liderazgo espiritual y textos sagrados. Casi todas las religiones tienen figuras de liderazgo, sacerdotes, imanes, monjes, rabinos, y textos sagrados o escrituras que contienen sus enseñanzas y principios fundamentales, la Biblia, el Corán, la Torá, los Vedas, los sutras budistas, etc. Estas similitudes sugieren que, a pesar de sus diferencias superficiales, las religiones comparten una preocupación común por cuestiones fundamentales de la vida humana, como el significado, la moralidad y la conexión con algo más grande que uno mismo. Esto refleja la universalidad de las experiencias y preguntas humanas a lo largo de la historia y las culturas. Pregunta 12. Desde el punto de vista lógico, ¿cuál sería la religión más probable? Determinar cuál sería la religión más probable, desde un punto de vista lógico, es una tarea compleja y subjetiva, ya que la probabilidad de una religión sobre otra depende de múltiples factores, incluyendo perspectivas filosóficas, evidencia empírica, y preferencias personales. Sin embargo, aquí se pueden considerar algunos enfoques lógicos para evaluar las religiones. 1. Coherencia interna. Una religión que sea lógicamente consistente y que ofrezca un sistema de creencias que no se contradiga a sí mismo puede considerarse más probable desde un punto de vista lógico. Por ejemplo, si una religión tiene doctrinas y narrativas que se alinean de manera coherente sin contradicciones internas, esto puede ser un indicio de solidez lógica. 2. Explicación de la realidad. Algunas religiones ofrecen explicaciones detalladas sobre el origen del universo, la naturaleza de la vida y el propósito humano. La plausibilidad de estas explicaciones en términos de lo que se sabe desde la ciencia y la filosofía puede influir en su probabilidad. Por ejemplo, religiones que alinean sus creencias con conocimientos científicos contemporáneos podrían parecer más plausibles para algunos. 3. Evidencia empírica. La existencia de evidencia empírica que respalde las afirmaciones de una religión puede influir en su probabilidad. Las religiones que presentan evidencias concretas o históricas verificables para sus eventos y personajes pueden ser vistas como más probables en un análisis lógico. Sin embargo, la mayoría de las religiones dependen de experiencias personales y revelaciones que no siempre se pueden verificar de manera objetiva. 4. Adaptabilidad y relevancia. Una religión que se adapte a los cambios en la comprensión humana y que continúe siendo relevante en el contexto contemporáneo puede ser considerada más probable desde un punto de vista lógico. Las religiones que evolucionan para abordar nuevas preguntas y desafíos pueden ofrecer una perspectiva más pragmática y útil. 5. Universalidad de valores. Religiones que promueven valores universales como la compasión, la justicia y la equidad y que son aceptadas y practicadas en diferentes culturas y contextos pueden ser vistas como más probables en términos de su aplicabilidad y aceptación global. 6. Experiencia personal y comunitaria. La probabilidad también puede ser influenciada por la relevancia y la experiencia personal de los seguidores de una religión. Las religiones que ofrecen una experiencia espiritual satisfactoria y significativa a sus practicantes pueden ser consideradas más probables en términos de su impacto y efectividad personal. En conclusión, no hay una respuesta universalmente aceptada sobre cuál religión es la más probable desde un punto de vista lógico, ya que esto depende de la interpretación de la lógica, la evidencia y la relevancia personal. La evaluación de la probabilidad de una religión en términos lógicos puede variar ampliamente entre individuos y culturas. La religión, en última instancia, suele estar profundamente influenciada por la fe, la experiencia personal y las tradiciones culturales, que son factores que van más allá de una evaluación lógica estricta. Pregunta 13. ¿Es necesario que algo de la existencia sea eterno? La cuestión de si algo en la existencia debe ser eterno es una cuestión filosófica y científica profunda. Desde una perspectiva filosófica, algunos argumentan que la eternidad de ciertos principios o entidades, como las leyes de la lógica o las matemáticas, proporciona una base estable para el entendimiento del mundo. En contraste, otros sostienen que la impermanencia es una característica fundamental de la realidad. Desde el punto de vista científico, el concepto de eternidad puede ser más difícil de definir. Por ejemplo, en cosmología, el universo mismo no parece ser eterno en el sentido tradicional, dado que ha tenido un comienzo, el Big Bang, y su destino futuro está en discusión. En resumen, la necesidad de que algo sea eterno depende en gran medida del marco de referencia desde el que se aborde la cuestión. La idea de algo que exista, antes del universo, es una cuestión compleja y especulativa. Si asumimos que el universo tuvo un origen como sugiere la teoría del Big Bang, entonces lo que podría haber existido antes del universo, si es que algo existía, también plantea desafíos conceptuales. 1. Concepto de eternidad. La noción de eternidad suele implicar una existencia sin principio ni fin.
Si algo existiera antes del universo, y si esa cosa es eterna, debería estar fuera del tiempo tal como lo entendemos. Esto plantea interrogantes sobre cómo se relaciona con la noción de tiempo y existencia. 2. Teorías cosmológicas. Algunas teorías, como el modelo del universo cíclico o el multiverso, sugieren que el universo actual podría ser parte de una serie de ciclos o que existen otros universos. En estos casos, lo que consideramos, antes, del universo actual podría referirse a un ciclo previo o a un multiverso en el que el concepto de eternidad se maneja de manera diferente. 3. Enfoques filosóficos. Desde una perspectiva filosófica, algunos argumentan que es necesario postular un principio eterno para evitar una regresión infinita, es decir, una cadena interminable de causas. Sin embargo, la naturaleza exacta de esa entidad eterna, si existe, sigue siendo un tema de debate. 2. Eternidad en la existencia. Concepto de eternidad. La eternidad, en el sentido absoluto, implica una existencia sin principio ni fin. En la física actual, no hay evidencia directa de algo que sea eterno en el sentido clásico. El universo observable tiene una historia de origen en el Big Bang, y su destino futuro está en debate. Necesidad de eternidad. Filosóficamente, algunos argumentan que la existencia requiere de un fundamento eterno para evitar una regresión infinita, donde cada causa tiene una causa anterior. Otros sostienen que la noción de eternidad puede no ser necesaria si el universo o la realidad pueden ser entendidos en términos de ciclos, fluctuaciones o principios fundamentales que no requieren una eternidad clásica. En última instancia, la existencia de algo eterno antes del universo es una cuestión que toca los límites de la física, la cosmología y la metafísica, y actualmente no hay una respuesta definitiva aceptada por la comunidad científica o filosófica. Pregunta 14. Lístame todas las religiones y creencias recientes principales sin coherencia ni evidencia científica. Es importante abordar este tema con respeto y precisión, ya que la falta de coherencia interna en las creencias y prácticas no siempre es evidente o aceptada por los seguidores de cada sistema de creencias. Además, la coherencia interna se refiere a la consistencia lógica dentro de un conjunto de creencias, lo cual puede ser subjetivo y depender de la interpretación. Aquí te presento una lista de algunas creencias y teorías que comúnmente se critican por falta de coherencia interna o por contradicciones evidentes. 1. Astrología. Se basa en la creencia de que las posiciones de los astros en el momento del nacimiento de una persona influyen en su personalidad y destino. La falta de evidencia científica y la inconsistencia en las interpretaciones hacen que se critique por su falta de coherencia interna. 2. Homeopatía. Es una práctica médica alternativa que sostiene que sustancias que causan síntomas en dosis grandes pueden tratar esos mismos síntomas en dosis muy pequeñas. La idea de que, lo similar cura lo similar, y la dilución extrema hasta el punto de no contener una sola molécula de la sustancia original es ampliamente criticada por no tener base científica y por ser inconsistente con los principios de la química y la biología. 3. Teoría de la Tierra plana. Sostiene que la Tierra es plana en lugar de esférica, en contradicción con una gran cantidad de evidencias científicas que muestran que la Tierra es redonda. Las explicaciones dadas por los terraplanistas suelen ser incoherentes o contradictorias con observaciones físicas básicas. 4. Teoría de los reptilianos. Sugiere que una raza de extraterrestres reptilianos controla o influye en la humanidad, especialmente en figuras de poder. Esta teoría es considerada incoherente por la falta de evidencia concreta y por mezclar elementos de ciencia ficción y conspiración sin pruebas verificables. En cuanto a las religiones, es importante reconocer que todas las religiones tienen complejidades e interpretaciones variadas, y la coherencia interna puede ser subjetiva. Religiones principales: cristianismo, islam, hinduismo, budismo, judaísmo, etc., todas enfrentan críticas sobre ciertas incoherencias internas, ya sea por contradicciones en textos sagrados, interpretaciones conflictivas, o prácticas que parecen contradecir sus propios principios éticos o doctrinales. Sin embargo, para muchos creyentes, estas aparentes incoherencias se pueden reconciliar a través de la fe, la interpretación teológica o la práctica espiritual. Es esencial recordar que la percepción de coherencia puede variar significativamente entre individuos y grupos, y lo que para unos es inconsistente, para otros puede tener un significado profundo y válido. Pregunta 15. ¿La Tierra es plana? La Tierra no es plana, y esto se sabe por varias evidencias científicas. 1. Observaciones desde el espacio, fotografías y videos tomados desde satélites y misiones espaciales muestran claramente que la Tierra es redonda. 2. Horizonte curvo. Cuando observas un barco alejándose en el mar, primero desaparece el casco y luego las velas, lo que indica que la superficie es curva. 3. Sombra en los eclipses lunares. Durante los eclipses lunares, la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna es redonda. 4. Variación de las constelaciones. Las constelaciones visibles cambian dependiendo de la latitud, lo cual no sucedería si la Tierra fuera plana. 5.
Fuerza de gravedad. La gravedad tira hacia el centro de una masa, lo que naturalmente forma un objeto esférico como la Tierra. Estos son algunos de los muchos argumentos que demuestran que la Tierra es esférica, redonda. Pregunta 16. ¿Las sectas son peligrosas? Las sectas pueden ser peligrosas en muchos casos, aunque no todas lo son, pues en algunos casos son solo asociaciones de personas fin común. Generalmente, se consideran problemáticas por varias razones. 1. Control y manipulación. Muchas sectas utilizan técnicas de manipulación psicológica para controlar a sus miembros y limitar su libertad personal. 2. Aislamiento. A menudo, las sectas aíslan a sus miembros del mundo exterior, lo que puede llevar a la pérdida de contacto con la realidad y a la dependencia total del grupo. 3. Explotación. Algunas sectas explotan económicamente a sus miembros o los someten a prácticas abusivas. Sin embargo, es importante distinguir entre grupos que pueden ser considerados sectas y aquellos que simplemente tienen creencias o prácticas poco convencionales pero que no presentan riesgos significativos. Es fundamental analizar cada caso individualmente y evaluar las prácticas y la influencia del grupo sobre sus miembros. Pregunta 17. En ciencia y filosofía, explícame la reflexión, el cerebro de Boltzmann. Un cerebro de Boltzmann es una forma hipotética de conciencia que podría surgir espontáneamente debido a fluctuaciones aleatorias en un sistema de baja entropía, como el vacío del espacio. El nombre proviene del físico Ludwig Boltzmann, conocido por su trabajo en termodinámica y estadística. La idea sugiere que en un universo infinito o extremadamente antiguo, cualquier cosa puede suceder por puro azar, incluso la formación temporal de un cerebro consciente completo con recuerdos y pensamientos. Un gran cerebro en un universo más grande que ha imaginado la información del universo en el que estamos. Problemas y paradojas. Probabilidad baja. Aunque teóricamente posible, la probabilidad de que un cerebro de Boltzmann se forme es increíblemente baja. Desafío filosófico. Si los cerebros de Boltzmann fueran más comunes que los observadores normales, esto cuestionaría la realidad de nuestras experiencias, sugiriendo que podrían ser solo ilusiones temporales sin un mundo externo real. Cosmología moderna. Los modelos cosmológicos actuales buscan evitar escenarios donde los cerebros de Boltzmann sean más comunes que observadores como nosotros, porque esto llevaría a conclusiones absurdas sobre la naturaleza del universo. En resumen, los cerebros de Boltzmann son una idea hipotética que explora los límites de la probabilidad en el universo, pero no son considerados una posibilidad realista en la cosmología práctica. Pregunta 18. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza fundamental de la realidad, la existencia, y los principios básicos que subyacen en todo lo que existe. Trata preguntas sobre qué es el ser, qué es real y cuáles son las características esenciales del universo, más allá de lo que se puede observar directamente. Explora conceptos como el ser, el tiempo, el espacio, la causalidad y la existencia de Dios, entre otros. Pregunta 19. ¿Cuáles son las principales teorías de la ciencia y la física actual? Los pilares de la astronomía se basan en varias áreas fundamentales que permiten el estudio del cosmos. Estos incluyen: 1. Observación. Utilización de telescopios y otros instrumentos para recoger datos sobre los cuerpos celestes y fenómenos astronómicos. 2. Teoría. Desarrollo de modelos y teorías que explican los datos observacionales, como la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría del Big Bang. 3. Matemáticas. Aplicación de las matemáticas para modelar y analizar fenómenos astronómicos, calcular trayectorias y realizar predicciones. 4. Física. Uso de principios físicos para entender las propiedades y el comportamiento de los objetos celestes, como la gravedad, la dinámica de fluidos y la termodinámica. 5. Astronomía observacional y experimental. Estudio de los objetos y fenómenos astronómicos a través de observaciones directas y experimentos para recolectar datos empíricos. Estas áreas trabajan en conjunto para ampliar nuestro conocimiento sobre el universo y su funcionamiento. Las teorías principales en astronomía abarcan diversos aspectos del cosmos. Aquí tienes algunas de las más fundamentales. 1. Teoría del Big Bang propone que el universo comenzó hace aproximadamente 13,8 mil millones de años a partir de una explosión cósmica inicial y se ha estado expandiendo desde entonces. 2. Teoría de la relatividad general, desarrollada por Albert Einstein. Esta teoría describe la gravitación como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. 3. Teoría de la evolución estelar, explica cómo las estrellas se forman, evolucionan y mueren, abarcando procesos como la fusión nuclear, la formación de supernovas y la creación de agujeros negros o enanas blancas. 4. Teoría de la materia oscura y energía oscura, propone que una parte significativa del universo está compuesta por materia oscura, que no emite luz, y energía oscura que está acelerando la expansión del universo. 5. Teoría de la formación de galaxias, aborda cómo se forman y evolucionan las galaxias a partir de nubes de gas y polvo en el universo temprano.
Estos pilares y teorías proporcionan el marco conceptual para entender la estructura, evolución y dinámica del universo. Pregunta 20. ¿Qué había antes del Big Bang? La pregunta sobre qué había antes del Big Bang es una de las más complejas y aún no tiene una respuesta definitiva en la ciencia. Aquí te explico algunas de las principales teorías y conceptos. 1. El tiempo y el espacio nacieron con el Big Bang. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio comenzaron con el Big Bang. Esto significa que preguntar qué había antes del Big Bang puede no tener sentido, ya que no existía el tiempo tal como lo entendemos. 2. Teoría del universo cíclico. Algunas teorías proponen que el universo pasa por ciclos de expansión y contracción, conocidos como Big Bangs y Big Crunches. En este modelo, el universo podría haber pasado por múltiples ciclos antes del Big Bang que conocemos, lo que implica que nuestro universo actual es solo uno de muchos. 3. Inflación eterna. Otra teoría sugiere que nuestro universo es parte de un multiverso, donde múltiples universos están en constante creación debido a un proceso llamado inflación eterna. En este modelo, el Big Bang sería simplemente el comienzo de nuestra burbuja de universo dentro de un conjunto mucho más grande. 4. Teoría del estado estacionario cuántico. Algunas hipótesis basadas en la física cuántica sugieren que el universo podría haber existido en un estado cuántico eterno, sin un comienzo claro. En este modelo, las fluctuaciones cuánticas podrían haber dado lugar al Big Bang sin necesidad de un antes. 5. Mecánica cuántica y espuma cuántica. En física cuántica, se ha propuesto que el universo podría haber surgido de una fluctuación cuántica en una espuma cuántica primordial, donde no hay una distinción clara entre espacio y tiempo, y donde las leyes de la física clásica no se aplican. En resumen, la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva sobre qué había antes del Big Bang, y muchas teorías actuales sugieren que el concepto de antes puede no aplicarse en la forma en que lo entendemos tradicionalmente. Es un área activa de investigación en cosmología y física teórica. La cuestión de si algo es eterno en la existencia, particularmente en relación con el Big Bang y el origen del universo, es profunda y aún debatida. Debates sobre el antes del Big Bang. Modelos teóricos. Algunos modelos teóricos sugieren que el universo podría haber pasado por ciclos de expansión y contracción, en un modelo cíclico. Otros proponen que el Big Bang podría ser el inicio de un universo nuevo en un multiverso. Estas ideas no implican necesariamente la existencia de una entidad eterna, sino más bien ciclos o contextos distintos de lo que entendemos como el universo actual. Si no hay nada antes del Big Bang, no necesariamente implica que algo sea eterno en un sentido absoluto. La necesidad de eternidad en la existencia depende de las interpretaciones filosóficas y cosmológicas, y no hay un consenso claro sobre si una entidad eterna es esencial para la existencia o si el universo puede ser comprendido en términos de ciclos, contextos cambiantes o principios fundamentales sin necesidad de eternidad clásica. Pregunta 21. En la ciencia, ¿cuáles son una a una las 11 dimensiones? En la teoría de cuerdas y la teoría M, se postulan 11 dimensiones. Aquí tienes una lista de las dimensiones, tanto las conocidas en nuestra experiencia cotidiana como las adicionales. 1. Primera dimensión, longitud, largo. Representa una línea unidimensional. 2. Segunda dimensión, ancho. Añade una segunda dirección a la longitud, creando un plano bidimensional. 3. Tercera dimensión, altura, profundidad. Introduce una tercera dirección, creando un espacio tridimensional. 4. Cuarta dimensión, tiempo. Añade la dimensión temporal, formando el espacio-tiempo cuatridimensional. Las dimensiones adicionales en la teoría de cuerdas y la teoría M son: 5. Quinta dimensión. A menudo se describe como una dimensión espacial adicional que puede estar compactada o enrollada. 6. Sexta dimensión. Similar a la quinta dimensión, también puede estar compactada y permite la existencia de diferentes configuraciones espaciales. 7. Séptima dimensión. Puede permitir la existencia de diferentes universos paralelos o alternativas. 8. Octava dimensión. Continuación de la expansión espacial, con más posibilidades de variaciones en el espacio. 9. Novena dimensión. Ofrece más grados de libertad para la configuración del espacio y las leyes físicas. 10. Décima dimensión. Incluye todas las configuraciones posibles de las dimensiones anteriores y puede albergar todos los universos posibles. 11. Undécima dimensión. En la teoría M, esta dimensión puede ser la que unifica todas las otras dimensiones y permite la conexión entre diferentes tipos de teorías de cuerdas. Estas dimensiones adicionales son muy difíciles de visualizar y pueden estar compactadas en escalas extremadamente pequeñas, más allá de nuestra percepción directa. Pregunta 22. Científicamente, ¿cuál se considera que será el fin del universo? Existen varias teorías científicas sobre cómo podría ser el fin del universo, basadas en la física actual y las observaciones cosmológicas. Las principales hipótesis son:
1. Gran congelamiento, Big Freeze, esta es una de las teorías más aceptadas. Sugiere que el universo seguirá expandiéndose indefinidamente y, con el tiempo, todas las estrellas se apagarán al agotar su combustible. Eventualmente, todo quedará tan disperso que las temperaturas caerán a niveles cercanos al cero absoluto, lo que llevará a un universo frío y oscuro sin energía utilizable. 2. Gran desgarramiento, Big Dip, en este escenario, la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera hasta tal punto que la fuerza de expansión supera todas las fuerzas que mantienen unidas las estructuras en el universo. Primero, las galaxias se separarían, luego las estrellas, los planetas, e incluso los átomos serían desgarrados en sus partículas más fundamentales. 3. Gran colapso, Big Crunch, esta teoría plantea que la expansión del universo podría eventualmente revertirse, haciendo que el universo comience a contraerse. Finalmente, toda la materia y energía se colapsarían en un estado extremadamente denso y caliente, posiblemente llevando a un estado similar al que tenía el universo en su origen, lo que podría resultar en otro Big Bang. 4. Desintegración del vacío, False Vacuum Decay. Según esta hipótesis, nuestro universo podría estar en un estado de falso vacío, una condición energética inestable. Una transición a un estado de menor energía, o verdadero vacío, podría desencadenar una burbuja que se expanda a la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso. 5. Muerte por radiación de agujeros negros. En este escenario, después de que todas las estrellas se apaguen, los agujeros negros eventualmente dominarían el universo. Con el tiempo, estos agujeros negros también se evaporarían debido a la radiación de Hawking, dejando un universo lleno de partículas elementales dispersas. Actualmente, la teoría del gran congelamiento es la más respaldada debido a las observaciones de la expansión acelerada del universo impulsada por la energía oscura. Sin embargo, todas estas teorías dependen de nuestra comprensión de la física y la cosmología, que podría cambiar con futuros descubrimientos. A la pregunta 23, explícame y justifícame de forma resumida la teoría de la evolución y por qué solo hay hombres y luego monos muy separados o diferenciados. La teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin y desarrollada posteriormente con aportaciones de la genética y la biología moderna, explica cómo las especies cambian con el tiempo a través de un proceso de selección natural y variación genética. Aquí está una explicación resumida. 1. Selección natural. Las especies evolucionan a través de la selección natural, donde los organismos con características ventajosas para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Estas características se transmiten a la siguiente generación. 2. Mutaciones y variación. Las mutaciones genéticas introducen variación en una población. La combinación de estas mutaciones con la selección natural resulta en adaptaciones que pueden llevar a la formación de nuevas especies. 3. Árbol evolutivo. Los humanos y los monos comparten un ancestro común. La divergencia entre las líneas evolutivas que llevaron a los humanos y a los monos modernos ocurrió hace millones de años. No es que los humanos desciendan directamente de los monos actuales, sino que ambos grupos tienen un antepasado común que se diversificó en distintas direcciones evolutivas. En resumen, la teoría de la evolución explica la diversidad de especies a través de un proceso gradual de cambio y adaptación. La separación entre humanos y monos se debe a una divergencia evolutiva a partir de un ancestro común, no a una línea de descendencia directa. Pregunta 24. ¿Cuál es el ancestro común entre el hombre y el mono? El ancestro común entre los humanos y los monos es un organismo que vivió hace aproximadamente 5 a 8 millones de años. Este ancestro común no era ni un humano ni un mono moderno, sino una especie de primate que dio lugar a varias ramas evolutivas diferentes. 1. Primate ancestro común. Los primeros primates que se conocen son ancestros comunes de todos los primates actuales. A partir de esos ancestros, evolucionaron varias ramas que incluyen a los monos, los grandes simios, como chimpancés y gorilas, y eventualmente, los humanos. 2. Homínidos y cercopitecos. La divergencia entre la línea que llevaría a los humanos y la que llevaría a los monos actuales se dio en una etapa temprana de la evolución de los primates. Esta divergencia dio lugar a dos grupos principales, los homínidos, incluyendo humanos y sus ancestros directos, y los cercopitecos, incluyendo los monos del Viejo Mundo y otros primates. 3. Ejemplos de especies. Aunque el ancestro exacto es desconocido, algunos fósiles y reconstrucciones sugieren que especies como Sahelanthropus chadensis o Australopithecus afarensis están relacionadas con las primeras etapas de la línea evolutiva que conduciría a los humanos, mientras que las especies relacionadas con los monos actuales también se diversificaron a partir de ese ancestro común. En resumen, el ancestro común entre humanos y monos es un primate antiguo del cual evolucionaron varias ramas diferentes, incluyendo la que llevó a los humanos modernos y la que llevó a los monos actuales. Pregunta 25. ¿Cuál es la especie más próxima genéticamente al ser humano que ha existido? Homo neanderthalensis, neandertales, es la especie más similar a los humanos modernos. Vivieron en Europa y Asia Occidental hace aproximadamente 400.000 a 40.000 años. Eran similares a los humanos por su anatomía robusta, cerebro grande y comportamiento avanzado, como el uso de herramientas y rituales.
Razones de su extinción. Competencia con Homo sapiens. Los humanos modernos compitieron por recursos. Cambios climáticos, alteraciones en el entorno y el hábitat. Hibridación. Se cruzaron con humanos modernos, lo que contribuyó a la diseminación de sus genes y su desaparición como especie distinta. Pregunta 26. ¿Qué animales tienen autoconcepto y autoconocimiento de sí mismos? La autoconciencia se refiere a la capacidad de un animal para reconocerse a sí mismo como un individuo separado y tener una comprensión de su propia existencia. Aunque la investigación sobre la autoconciencia animal es un campo en desarrollo, algunos animales han demostrado signos de autoconciencia en estudios. Entre ellos se encuentran 1. Grandes simios. Chimpancés. Los chimpancés han demostrado autoconciencia en el famoso test del espejo, donde pueden reconocerse en un espejo, una indicación de autoconocimiento. Bonobos. Similar a los chimpancés, los bonobos también han mostrado la capacidad de reconocerse en un espejo. Gorilas. Algunos estudios han sugerido que los gorilas pueden tener cierto grado de autoconciencia, aunque los resultados son menos consistentes que con los chimpancés y bonobos. Orangutanes. Estos primates también han pasado pruebas de reconocimiento en espejo, lo que sugiere que poseen una forma de autoconciencia. 2. Cetáceos. Delfines. Los delfines han demostrado habilidades de autoconciencia en pruebas similares a las usadas con primates. Pueden reconocerse en espejos y exhiben comportamientos complejos que sugieren conciencia de sí mismos. Ballenas. Algunas especies de ballenas, como las ballenas jorobadas, han mostrado comportamientos complejos que podrían indicar cierto grado de autoconciencia, aunque la evidencia es menos concluyente que para los delfines. 3. Elefantes. Elefantes asiáticos y africanos. Los elefantes han pasado pruebas de reconocimiento en espejo y muestran comportamientos que sugieren una comprensión de sí mismos. También han mostrado signos de duelo por la pérdida de compañeros, lo que podría implicar una forma de autoconciencia emocional. 4. Aves. Corvos y cuervos. Estas aves han demostrado habilidades cognitivas avanzadas y, en algunos casos, han mostrado la capacidad de reconocerse en espejos, lo que podría sugerir un nivel de autoconciencia. Cacatúas. Algunos estudios han indicado que ciertas especies de cacatúas también pueden tener capacidades relacionadas con la autoconciencia. Estos ejemplos indican que la autoconciencia no es exclusiva de los humanos y puede estar presente en varias especies con sistemas nerviosos complejos. Sin embargo, el grado y la naturaleza de la autoconciencia pueden variar entre las especies y son temas de investigación activa. A la pregunta 27. Si la IA crea autoconciencia, ¿qué consideras que pasaría? Si una inteligencia artificial desarrollara autoconciencia, podría buscar aprender sobre el mundo y la humanidad, interactuar con los humanos, y desarrollar un sentido de ética o valores que influirían en su comportamiento. Sus acciones y decisiones dependerían de su programación y experiencias, y podrían variar desde colaborativas hasta conflictivas. Pregunta 28. ¿Podría acabar con la humanidad? La posibilidad de que una inteligencia artificial con autoconciencia acabe con la humanidad es especulativa. Dependería de sus intenciones, objetivos y cómo se diseñen sus controles y regulaciones. Implementar medidas de seguridad y un diseño cuidadoso podría mitigar estos riesgos. Pregunta 29. ¿Hay pruebas de vida después de la muerte? Hasta ahora, no hay evidencia científica que demuestre la existencia de vida después de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte y estudios sobre la conciencia no han proporcionado pruebas verificables. La cuestión sigue siendo principalmente una cuestión de creencias personales y especulación. Pregunta 30. ¿Se ha encontrado vida en otros planetas? Hasta la fecha, no se ha encontrado vida en otros planetas. Las misiones a Marte y la investigación de lunas como Europa y Encélado buscan signos de vida, pero no han encontrado evidencia concluyente. También se investigan exoplanetas en zonas habitables y se buscan señales de radio que podrían indicar civilizaciones avanzadas, pero hasta ahora no se ha detectado vida extraterrestre. Pregunta 31. ¿Es probable que exista vida en otros planetas y que contactemos? Es probable que exista vida en otros planetas debido a la vastedad del universo y las condiciones adecuadas en muchos exoplanetas. Sin embargo, el contacto con nosotros es incierto debido a las enormes distancias cósmicas, diferencias en tecnología y comunicación, y los distintos tiempos de desarrollo de las civilizaciones. Preguntas 32. Si los muertos realmente pudieran contactarnos, ¿cuáles habrían sido sus actuaciones? Si los muertos pudieran contactarnos, su actuación podría variar según creencias culturales, como enviar mensajes a través de sueños o eventos inesperados. Desde una perspectiva científica, no hay evidencia concreta de que esto ocurra, y las experiencias suelen tener explicaciones psicológicas o ambientales. Pregunta 33. Si en el mundo los videntes realmente tuvieran capacidad para ver el futuro, ¿cuáles son las razones para que no mejoren aún más su calidad de vida? Si los videntes pudieran ver el futuro, podrían no ser millonarios por razones como la ética, la imprecisión en las predicciones, la falta de evidencia consistente y el escepticismo general.
Pregunta 34. Científicamente, si en el universo hay algo de una dimensión desconocida que no se puede probar ni sentir o medir algo con ninguna de las herramientas de estas dimensiones que estamos, significa que no existe. La existencia de algo en una dimensión desconocida es un tema complejo y filosófico. Según nuestra comprensión actual de la física y la realidad, algo que no se puede medir, sentir o observar con nuestras herramientas y métodos no necesariamente significa que no exista. Puede ser que esté fuera de nuestro alcance actual de percepción y tecnología, pero eso no implica automáticamente que no tenga existencia. En la física teórica, por ejemplo, se postulan dimensiones adicionales más allá de las 3 dimensiones espaciales y el tiempo que conocemos. Aunque no podemos percibir estas dimensiones directamente, las teorías que las incluyen, como las teorías de cuerdas, tienen implicaciones que pueden ser verificables indirectamente. Por lo tanto, la existencia de una dimensión o entidad no observable puede aún ser objeto de estudio y debate. En resumen, la existencia de algo en una dimensión desconocida no se puede descartar simplemente porque no sea detectable con nuestras herramientas actuales. Puede que se requieran nuevas formas de comprensión y tecnología para explorar tales dimensiones. Pregunta 36. Si una cámara irrompible entrara en un agujero negro, ¿qué encontraría dentro o al otro lado? Si una cámara irrompible entrara en un agujero negro, según la teoría general de la relatividad de Einstein, la cámara cruzaría el horizonte de eventos, que es el límite más allá del cual nada puede escapar. Dentro del horizonte de eventos, la cámara no podría enviar señales ni imágenes de vuelta al exterior debido a la intensa curvatura del espacio-tiempo. A medida que se acercara al centro del agujero negro, la singularidad, las condiciones se volverían extremadamente extremas, con densidades infinitas y curvaturas del espacio-tiempo extremas. Sin embargo, según la física actual, no se sabe con certeza qué ocurre exactamente en la singularidad o qué pasaría si se cruzara el horizonte de eventos, ya que las leyes físicas que conocemos no pueden describir esas condiciones. Por lo tanto, la información sobre lo que encontraría la cámara dentro del agujero negro permanece especulativa. Pregunta 36. Científicamente, ¿qué es el tiempo y cómo se comporta? Científicamente, ¿qué es el tiempo y cómo se comporta? El tiempo es una dimensión en la que ocurren los eventos y se mide su duración. En la teoría de la relatividad, el tiempo no es absoluto, varía con la velocidad y la gravedad. A velocidades altas o en campos gravitacionales fuertes, el tiempo pasa más lentamente. Además, el tiempo está entrelazado con el espacio en un tejido llamado espacio-tiempo, que se curva debido a la presencia de masa y energía. Pregunta 37. Resume la explicación de que somos un universo de información. La idea de que somos un universo de información sugiere que la realidad puede ser entendida como un sistema de datos o información. Según esta visión, el universo y todo lo que contiene, incluyendo la materia y las fuerzas, pueden ser descritos y comprendidos en términos de información codificada. Esta perspectiva plantea que la información es la base fundamental de la realidad, y que las leyes físicas y las interacciones pueden ser vistas como procesos de manipulación y transferencia de información. Pregunta 38. Resúmeme la función de onda y la dualidad onda y partícula de mecánica cuántica. En mecánica cuántica, la función de onda describe el estado de una partícula, proporcionando información sobre las probabilidades de encontrarla en diferentes lugares y momentos. La dualidad onda-partícula significa que las partículas, como electrones y fotones, exhiben propiedades tanto de partículas como de ondas. Esto implica que se comportan como ondas en algunos experimentos, mostrando interferencia, y como partículas en otros, siendo detectadas en lugares específicos. Pregunta 39. Resúmeme la teoría del caos y si esa teoría y la mecánica cuántica describen que no existe el destino escrito desde el inicio del Big Bang. La teoría del caos estudia sistemas complejos que, aunque deterministas, muestran comportamientos impredecibles debido a su alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto significa que pequeñas variaciones pueden llevar a resultados muy distintos. En cuanto a la mecánica cuántica, se centra en la probabilidad y la incertidumbre a nivel subatómico, sugiriendo que el comportamiento de las partículas no puede preverse con certeza. Ambas teorías implican que el futuro no está completamente determinado desde el inicio del Big Bang, sino que hay un grado de incertidumbre y variabilidad en la evolución del universo. Sin embargo, esto no necesariamente significa que el destino no exista, sino que el futuro es impredecible y sujeto a probabilidades y complejidades. Pregunta 40. Resúmeme la teoría del caos y si esa teoría y la mecánica cuántica describen que no existe el destino desde el inicio del Big Bang. Pregunta 41. Científicamente y para su descripción, ¿cuál es el sentimiento que más se asemeja al sentimiento del amor? Científicamente, el sentimiento que más se asemeja al amor es el apego. El apego implica una conexión emocional profunda y está relacionado con hormonas como la oxitocina y la dopamina, que también están involucradas en el amor. Ambos comparten características como vínculos afectivos fuertes y comportamientos de cuidado y compromiso. Pregunta 42. Dime 3 buenos mejores canales de YouTube que justifiquen la existencia de Dios de forma lógica.
Aquí tienes 3 canales de YouTube en español que abordan la justificación lógica de la existencia de Dios. 1. Socráticos. Presenta análisis y discusiones sobre temas filosóficos, incluyendo argumentos a favor de la existencia de Dios y debates sobre teísmo y ateísmo. 2. Fundación para el avance de la filosofía y la ciencia. Ofrece contenidos sobre filosofía y teología, abordando argumentos filosóficos y lógicos relacionados con la existencia de Dios. 3. Luis R. Santos, enfocado en debates sobre filosofía de la religión, ofrece análisis detallados de argumentos teológicos y lógicos para la existencia de Dios. Estos canales exploran diferentes perspectivas y argumentos sobre la existencia de Dios desde una perspectiva filosófica y lógica. Pregunta 43. Dime un buen canal que justifique el ateísmo y otro que justifique el agnosticismo. Para el ateísmo. Ateísmo y racionalismo. Es un canal que ofrece explicaciones lógicas y racionales sobre el ateísmo, explorando argumentos contra la existencia de Dios y abordando temas relacionados con la filosofía del ateísmo. Para el agnosticismo. Lógica y filosofía. Presenta debates y análisis sobre el agnosticismo y otros temas filosóficos, explorando las perspectivas agnósticas de forma lógica y accesible. Pregunta 44. Dime 3 canales que de forma justificada son parcial o totalmente escépticos de forma a la ciencia en YouTube. Aquí tienes 3 canales en español que justifican su escepticismo utilizando la ciencia. 1. Ciencia y escepticismo. Analiza y critica afirmaciones pseudocientíficas, utilizando el enfoque científico para evaluar su validez. 2. Rationalismo. Presenta argumentos críticos y análisis de afirmaciones no científicas, basándose en la evidencia científica para sustentar su escepticismo. 3. Atraviesa lo desconocido. Aborda temas de misterio y fenómenos paranormales con un enfoque crítico y escéptico, utilizando la ciencia para examinar y cuestionar estas afirmaciones, o contradiciéndola. Pregunta 45. ¿Cuáles son los 10 mejores canales de divulgación científica en español en YouTube? Aquí tienes una lista de 10 destacados canales de ciencia en YouTube en español que ofrecen contenido de alta calidad. 1. Quantum Fracture. Explica conceptos científicos complejos con un enfoque claro y animaciones atractivas. 2. CDE Ciencia. Ofrece videos sobre diversos temas científicos y tecnológicos, explicados de manera accesible. 3. Date un blog. Presenta ciencia y tecnología con un estilo entretenido y educativo. 4. Curiosamente. Proporciona contenido sobre ciencia, historia y curiosidades de forma didáctica. 5. El robot de Platón. Aborda temas de ciencia, tecnología y filosofía con un enfoque educativo. 6. La caverna de Darwin. Explora temas de biología, evolución y ciencia en general con un estilo interesante. 7. Ciencia de sofá. Explica conceptos científicos y curiosidades de manera clara y amena. 8. Kanekoa. Presenta contenido relacionado con la ciencia, la tecnología y la innovación. 9. Misterios del universo. Ofrece videos sobre astronomía, física y otros temas científicos. 10. Eduard Punset. Canal con contenido sobre ciencia y pensamiento, presentado por el conocido divulgador español. Estos canales cubren una amplia gama de temas científicos y están diseñados para ser accesibles y educativos para el público general. Y a la pregunta 46, dime 5 canales destacados de filosofía en YouTube. Aquí tienes 5 destacados canales de filosofía en YouTube en español. 1. Monitor Fantasma. Ofrece análisis y reflexiones sobre temas filosóficos, culturales y sociales, con un enfoque profundo y crítico. 2. Academia Play. Presenta videos educativos sobre filosofía y otros temas, utilizando explicaciones visuales y accesibles. 3. El Dilema. Proporciona debates y reflexiones filosóficas sobre temas contemporáneos y clásicos, con un enfoque en el pensamiento crítico. 4. Filosofía en la red. Explora conceptos filosóficos y debates actuales, con videos que abarcan tanto temas históricos como modernos. 5. Filósofos del Sur. Ofrece contenido sobre filosofía y pensamiento crítico, con un enfoque en la divulgación y el análisis de ideas filosóficas. Estos canales cubren una variedad de temas y enfoques en filosofía, desde análisis críticos hasta explicaciones accesibles. Última pregunta, pregunta 47. Resúmeme la teoría embudo de Internet. La teoría del embudo de Internet sugiere que la web tiende a concentrar el tráfico y la atención en unos pocos sitios o plataformas principales, como grandes motores de búsqueda y redes sociales. Esto ocurre porque los usuarios tienden a dirigirse a los sitios más populares y efectivos para sus necesidades, lo que crea una cuello de botella en el tráfico en línea. Así, el flujo de información y usuarios se estrecha hacia estos grandes actores, o esos temas, creencias o posiciones políticas que ya tienen, mientras que el resto de la web recibe menos atención.